De mi propia experiencia he dedicado a quienes han tenido el desagrado de despertarse en medio de la noche y sentir que se los comía el miedo. Experimenté sueños lúcidos durante casi toda mi vida, o desde que tengo memoria. ¿Qué son? Son sueños donde uno puede manipular casi a su antojo lo que pasa en todo el entorno. Son sueños en donde uno hace lo que quiere. Son formas de estar despiertos, aún con los ojos cerrados. En mi caso, desde muy chico, siempre que me estaba quedando dormido o en un momento de la noche sentía una presencia extraña. Nunca pude describir si era tangible, siempre era una forma rara, a veces una especie de humo. Entraba en mi habitación y me despertaba. Un miedo mandaba alarmas a todo mi cuerpo y me quedaba inmóvil mientras esa presencia podía manejarme como una marioneta. Manipulaba mi cuerpo a su antojo, mientras yo en la oscuridad tibia y agobiante de las madrugadas sufría el terror de no poder controlar el cuerpo. Mi mamá, que es cristiana y muy devota de la iglesia, siempre opinó que eran demonios, que vienen a perturbarte cuando estás mal espiritualmente o cuando hay una falla en tu cabeza. En términos científicos, a este tipo de padecimiento se le llama parálisis de sueño. Por otro lado, en mi propia terminología, simplemente podría definir a las parálisis oníricas como una de las peores experiencias que pueda atravesar la mente. Simple, créanme, sentir que algo te aplasta o te saca el aire mientras tus músculos parecen atrofiarse, mientras tu boca se sella, evitando cualquier tipo de grito, y todo el aire tiende a ponerse espeso. El oxígeno viene en cómodas cuotas. El lenguaje en el que habla el miedo, como si susurrara planes demoníacos en tus orejas, y por más extraño que parezca, no sabes qué te dice, nunca. En plena oscuridad, nadie te escucha, el cuerpo está muerto, la cabeza viva. Cuando mis parálisis se hicieron cada vez más terroríficas, mi mamá decidió que era momento de contárselo al psicólogo. Yo para ese tiempo ya tenía unos 15 años y accedí a internet. Buscaba mis propias soluciones porque orar no me ayudaba. Dios parecía no responder a mis constantes pedidos de un sueño normal, sin interrupciones ni alteraciones. El psicólogo me dijo que las parálisis eran producto de que no podía descansar la mente con naturalidad. Google me dijo lo mismo. Cuando uno sigue consciente a la hora de dormirse, el cerebro detecta que estás despierto y te manda elementos que en su conjunto forman una pesadilla para que te despiertes. Cada vez que ponía mi cabeza en la almohada, lo único que hacía era estresarme por cosas que me habían pasado y temía que me sucedan. Los engranajes de mi cabeza se lubricaban con pensamientos estresantes que llevaba a la hora de apoyar mi cabeza en la almohada cuando pretendía olvidarme del mundo y apagarme por unas horas. Es como un mecanismo de autodefensa del inconsciente que le dice: en los sueños mando yo, salí, a tu mente consciente. Como si el inconsciente le dijera: despertate, en esta parte de la mente ejerzo mi reino yo, no tenés nada que hacer al consciente. El psicólogo me recomendó que medite para descargar un poco la cabeza. Yo me reía de forma amarga. ¿Meditar? Mi mamá decidió que no iba a llevarme más a terapia. Es inútil ese tipo. Seguí orando. Dios te va a escuchar. Yo, por mi lado, había descubierto un foro que me proponía intensificar las parálisis de sueño y llevarlas a un nuevo nivel, hasta el máximo que pudiera. De esa forma podía descubrir las bondades de un sueño lúcido. Siempre me consideré curioso en cuanto a lo que pasa dentro de la cabeza. A veces pienso que esta realidad me limita mucho. Saber que en los sueños lúcidos cualquiera que se lo proponga puede volar o incluso atravesar paredes logró seducirme instantáneamente. Empecé a participar en el foro, contaba sobre mis parálisis y distintos usuarios me compartían indicaciones para poder hacerle frente durante toda la noche. Ahí me enteré que una de las puertas al sueño lúcido era resistir la parálisis de sueño, vencer el miedo, ahuyentar a la sombra. Puedo decir que la primera vez que logré resistir una parálisis onírica estaba sintiendo dolor en todo el cuerpo, porque una mano gigante me había tomado por sorpresa en mitad de la noche y jugaba a torturar mi cuerpo. Primero me levantó y empezó a sacudirme, después me puso de cabeza y un grito perforó mis oídos. Sin embargo, esa noche opté por aguantar toda la situación sin despertarme. Las vibraciones recorrían mi cuerpo como si se tratara de una titánica convulsión y los gritos calaban profundo en mi cerebro. Y súbitamente todo se calmó
y fui depositado en mi cama nuevamente, como si esa mano gigante se hubiera cansado de hostigarme y ofendida, se retiró de mi imaginación porque no le estaba dando el miedo que había venido a buscar. Salir al patio, saltar y no ser víctima de la gravedad fue una de las cosas más maravillosas de mi vida. Ese día volé, no me daba vergüenza contarlo o que me tomen por loco. No, señor, yo volé. Y mucha gente ya estaba empezando a volar en el foro, al que religiosamente entraba todas las noches. En poco tiempo me volví un obsesivo con el tema de los sueños lúcidos. Empecé a dormir entre 8 y 10 horas para poder soñar lúcido. Pero si hay algo de la parálisis que siempre odié, es la fuerza psíquica que uno hace para no sucumbir ante la alucinación y para no dejarse llevar por el miedo con el que infectaban las percepciones de mi realidad. La cabeza se te gasta cuando tenés que entender que alguien está sacudiéndote y gritándote cosas, aunque todo sea producto de tu mente. Pero bueno, el que quiere ser que le cueste, así pensaba yo. Y el que quiere sueños lúcidos, que se banque las parálisis. Elegía dormir cuando volvía del colegio. Me ponía alarmas que estaban programadas para ayudarme a tener sueños lúcidos. Una tarde, después de haber soñado un largo rato y comentarlo en el foro, me llegó un mensaje privado. El usuario que me lo había enviado tenía un nombre bastante particular: Los Cuatro Brujos. En el mensaje, este usuario me aconsejaba dejar de lado las parálisis para pasar sobre una técnica diferente. La tenía que hacer despierto, estando consciente de todo lo que me rodeaba, de todo lo que veía y escuchaba. Pregúntate aunque sea 3 veces al día si estás soñando, así como suena, simple. Mira todo lo que te rodea y decí, ¿estoy soñando? La mente es como un músculo, se ejercita. Si se te vuelve automático preguntarte eso, lo vas a hacer en algún momento que estés dormido, vagando por algún sueño. Es como programar la cabeza con un simple cuestionamiento, con una poderosa pregunta. Y ahí tenés otra puerta a los sueños lúcidos, más fácil y sin dolores. Después contame cómo te fue, Los Cuatro Brujos. Estaba ansioso por intentarlo. Estuve 2 semanas poniendo en práctica la técnica de los 4 brujos para saborear los primeros resultados. Pasaba a estar en mi cama, a levantarme, a escuchar que mi madre me hablaba parada en el marco de mi puerta y que tenía el pelo azul. ¿Estoy soñando?, me preguntaba para mis adentros. Cuando comprobaba efectivamente que estaba teniendo un sueño, podía correr por la casa y tirarme por las escaleras sin lastimarme. Muchas veces saltaba por la ventana de mi cuarto y sentía la paz de caer flotando, sin la necesidad de un impacto gravitatorio. Era como una droga, aunque en esos momentos yo no conocía ningún tipo de alucinógeno. Durante esas 2 semanas viví más dormido que despierto. Cuando llegaba del colegio me encerraba a contarle novedades a los 4 brujos por MSN. Él, siempre con un lenguaje formal y bastante seductor, no dejaba de lograr que me sumerja más y más en el plano de los sueños. Despertó una obsesión en mí. Me dijo que ya estaba listo para otra técnica. Iba a pasar de preguntarme algo mentalmente a escribirlo en papeles. Escribí en papeles. ¿Estás soñando? Y pégalos en tu habitación, en los lugares a donde mires con frecuencia. La idea sigue siendo programar tu mente. Esos papeles van a lograr activar mecanismos mentales que te van a ayudar a preguntarte si estás soñando cuando estés soñando. Y ahí está la magia. Contame cómo te fue. Empapelé mi cuarto con papelitos de todos los colores y todos los tamaños. ¿Estás soñando? ¿Estás soñando? En minúsculas. ¿Estás soñando? ¿Estás soñando? Mayúsculas. Are you dreaming? Are you dreaming? ¿Estás soñando? ¿Estás soñando? Con mayúsculas. Por donde uno mirara, llegué a escribir 236 papelitos en menos de 2 horas. Mi obsesión se expandía por mi cuerpo y mi cabeza como un virus. Llegué a pegar una cartulina blanca en el techo con esta frase. Era lo primero que veía al despertarme. Mi mamá no estaba contenta con todo esto. Siempre encontraba papelitos en los bolsillos de mis pantalones. Mamá me decía que no era bueno abrir puertas de ese tipo. Yo no le hacía caso. Era feliz entrando en un mundo en donde yo podía hacer lo que quería. Tuve un periodo de 3 meses en los que día por medio tenía un sueño lúcido. Lo notaba y me volvía a dormir para buscar otro. Empecé a comentarle a mis amigos sobre los sueños lúcidos. Trataba de evangelizarlos con la técnica de los 4 brujos y ninguno me creía. Mejor para mí. No va a hacer que después sean más talentosos que yo a la hora de controlar sus sueños, pensaba cuando los veía poner caras de confusión por no entender lo que yo hacía. Los lugares que visitaba en los eternos laberintos de mi subconsciente. Me sentía especial, único entre muchos. A veces me sigo sintiendo así por tener este tipo de experiencias. En esos sueños lúcidos incluso llegué a ver a mi abuela, que estaba muerta y no podía superar su pérdida. Dormía para encontrarme con ella, para abrazarla y volver a sentir su presencia, su perfume. Una noche, fue un viernes,
Estaba hablando por MSN con los 4 brujos. Creo que llegué al punto máximo de control. No me para nadie, le dije. Sin embargo, él respondió de forma cortante. Siempre se puede controlar todo un poco más. Deja de subestimar. Hay que hacer del sueño algo tan bello como un cuadro, que quede siempre en la mente, y cerró sesión. Pasó el tiempo y no pude olvidarme de esa frase. Al rato volvió y esa noche me habló sobre sus sueños y que a él le duraban menos, o eso era lo que él sentía, como si se hubiera empezado a debilitar su nivel de lucidez onírica a medida que me explicaba técnicas y métodos para seguir soñando y extender la duración de los míos. Me burlé de su poca capacidad de estirarlos, de tener sueños largos, y le dije: guarda que el alumno no supera al maestro, jaja. Hay cosas que ya no se pueden cambiar, como lo que uno pide, desea, dice y escribe. Lo hice enojar. Los perros en el barrio habían empezado a ladrar todos juntos. El viento que se había levantado movía los árboles hasta lograr que se doblaran. Él, furioso, me escribió: cuando quieras te doy una clase particular, pichón. Ni siquiera nos tenemos que ver en persona. Sí, claro, si te llegas a meter en mis sueños me vas a tener que enseñar cómo, le dije yo. A lo que él respondió: hoy te enseño, andate a dormir ya. Yo también me voy a ir a dormir. A lo que le respondí que no iba a funcionar, pero bueno, que ya íbamos a ver qué pasaba. Él, sin embargo, agregó unas instrucciones. Vos confía en mí. ¿En dónde te gustaría verme? Tiene que ser un lugar que recuerdes muy bien, así puedes ayudarme a reconstruirlo. Yo le dije que lo quería ver en la casa de mi abuela. Igual no le conocía la cara, no lo podía ver, no podía imaginármelo. Los 4 brujos empezó a reír. Puedo usar muchas caras, la que vos quieras, imagínala con fuerza. Te veo en la casa de tu abuela. Cerré sesión, apagué el monitor. Me fui a dormir. Empecé mi rutina de relajar la respiración y prepararme para entrar en el plano de los sueños mediante una parálisis onírica. A esa altura ya las controlaba sin drama. Era una pequeña molestia en el ser, apenas una vibración a nivel corporal, y sin esperar mucho tiempo más, sentía que el colchón me engullía y me depositaba en otro lugar. Es literalmente sentir que te tiran por un tobogán en otro mundo. Caes y manipulas a tu antojo. Todo va rápido, todo brilla. Todo. Cuando eso pasaba, cuando esa transición ocurría, sabía que ya había empezado a soñar.